SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, para este lunes, que todavía resuenan los ecos de esa multitudinaria manifestación que paró ayer, que obligó a cancelar el final de la Vuelta Ciclista a España, que tenía el final en la ciudad de Madrid, en pleno centro de Madrid, un Madrid blindado, un Madrid cercado por vallas, pero que fueron insuficientes para frenar a la multitud que pide el fin del genocidio en Gaza, que pide el fin de los asesinatos. Son 65.000 personas ya muertas y que vieron en la Vuelta Ciclista a España con la participación de un equipo israelí, un equipo cuyo dueño no esconde que es amigo de Benjamín Netanyahu, un equipo financiado en parte por dinero del Estado genocida, el dinero del Estado de Israel, un equipo que ha participado desde el principio en esta Vuelta Ciclista y que no ha habido nadie que haya sido capaz de poner fin a esto, porque se veía venir que con el equipo circulando por las calles, por los pueblos, por las carreteras, por delante de nuestras casas, las manifestaciones iban a continuar y la gran manifestación se iba a producir al final de esta vuelta por las calles de Madrid. Carlos Sánchez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Y voy a agradecer especialmente a Dani Garrido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer, como oyente, es un placer estar aquí. Director de Carrusel, que ayer acabó muy tarde, pero que hoy ha venido a nuestra petición para contarnos. Ayer hicieron un carrusel excepcional, contando segundo a segundo lo que estaba pasando por las calles de Madrid, las decisiones que se iban tomando y las reacciones políticas y deportivas que se iban produciendo a partir de la cancelación de esa última etapa de la Vuelta Ciclista. Yo decía, ahora se veía venir, y te lo preguntaba a ti cuando nos hemos encontrado esta mañana. Se veía venir, ¿no? Venía ya de etapas de mucha movilización, de mucha manifestación. Sí, entiendo que malos tiempos para el cuñadismo, ¿no? Porque parece que no haya sido simplemente un problema de proetarras, de perroflautas y de vendedores de banderas de Palestina. Efectivamente, Ángels, comparto plenamente lo que dices. Desde el primer día se veía venir. Recuerdo algún capítulo en Figueras, por supuesto lo que ocurrió en Bilbao, en toda la cornisa cantábrica, después en Galicia. Y yo creo que es un movimiento social que ha ido creciendo desde el primer día, como te decía, también motivado por la inacción de la Vuelta Ciclista a España, que, agarrado a un papel de una clasificación deportiva que te dice que Israel podía participar, yo creo que, se me entiende el comentario, ha cansado a la gente. Ha cansado a la gente, y ayer se vio exactamente lo que ocurrió, ¿no? Y charlábamos antes en publicidad de los capítulos de distopía que se vieron ayer. Por ejemplo, ver las típicas imágenes cuando las vueltas van bien del último día, del ganador y el podium tranquilamente abrazados y bebiendo una copita de cava. Y es que ayer, por ejemplo, cuando se daban paralelamente las manifestaciones que ya estaban tomando las calles en puntos neurálgicos como el Paseo del Prado, Atocha, Gran Vía y Callao, esas imágenes continuaban. La imagen, no había que mezclar deporte y política, pero se vio una imagen claramente, además, preparada del director de la Vuelta, Javier Guillén, acompañado en el coche oficial por Isabel Díaz Ayuso. Así que en la ese misma clima... Isabel Díaz Ayuso que había ido a la salida de la prueba a dar el apoyo al equipo de Israel. Sí. La misma que dice que no hay que mezclar deporte y La política. comunidad, efectivamente, lo que manifiesta es que saludó a Movistar, saludó a los ciclistas de UAE, pero evidentemente también estuvo con los corredores de Israel, ¿no? Y bueno, esa sensación que los que niegan el genocidio sistemáticamente sin pestañear, y que ayer se echaba las manos a la cabeza por 22 heridos y 2 detenidos, ¿no? La verdad que fue un día histórico que yo imagino va a marcar un antes y un después en el mundo del deporte. De todas formas, te lo comentaba también a ti antes, yo no digo la mayor, o sea, no es eso, no hay que mezclar deporte y política, es que no se está mezclando deporte y política, estamos hablando de un genocidio, estamos hablando del asesinato de 65.000 personas, estamos hablando de derechos humanos, no solo de política. Y hacías una reflexión ayer, Dani, que me gustó muchísimo, porque, y luego lo plantearemos aquí al debate con los analistas, qué hay que hacer con la presencia de Israel en otras competiciones deportivas, pero también en competiciones o en certámenes musicales, qué hay que hacer con Israel en la vida pública. Y recordábamos Sudáfrica, cómo fue marginada de cualquier tipo de competición durante la época de la apartheid. Pero ayer la reflexión que tú decías, claro, la Vuelta Ciclista era especialmente sensible porque al final pasa por nuestras calles.
pasa por delante de nuestra casa. Sí, yo creo que si es grave que participen en otro tipo de eventos, ayer por ejemplo ponía el ejemplo, puede que ocurra que Maccabi Tel Aviv, que es un equipo muy importante de baloncesto, además histórico, pues tenga que jugar en Vitoria, en el Fernando Bues Arena, o tenga que jugar en el Palau o en el Wishing Center. Evidentemente son eventos privados, muchos de estos clubes pertenecen a consejos de administración, tú tienes que pagar un dinero y acudes a ese evento. Si tú quieres, no los ves por la ciudad, ya sea en una cancha de baloncesto, en una cancha de fútbol. Para mí sigue siendo grave, evidentemente, que evidentemente participen, ¿no? Pero es que el ciclismo es nuestra vida, son nuestras calles, son nuestros barrios. Tú cuentas con la obediencia civil y social cuando unos alcaldes acuerdan acoger una etapa y tú te pones ahí a aplaudir tranquilamente, pero cuando invaden tu vida, tus calles, tu vida, lo que tú conoces, pues lógicamente el pueblo se expresa y lo que ha dicho de una forma mayoritariamente pacífica y inequívoca es que pues, por aquí no pasarán, es que no hay más. Déjame que salude a Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Delegado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Delegado, la primera pregunta. ¿Era suficiente el dispositivo policial? Se ha hablado de que era el mayor después de la cumbre de la OTAN. ¿Era suficiente el dispositivo policial o se vieron superados por la gran afluencia de gente? Ayer en Madrid hubo más de 1.100 policías nacionales, el sábado 400 guardias civiles adicionales al dispositivo adicional y con todo ello se veló por la seguridad tanto de los participantes en el evento como también de los manifestantes que ejerciendo su legítimo derecho de protesta pues decidieron tomar las calles. Una vez que la movilización fue masiva, pues desde luego lo que hizo la Policía Nacional en este caso fue velar por esa seguridad y garantizar el que se produjeran los menos incidentes posibles y el que los daños se minimizaran, los daños tanto personales como materiales, algo que se ha logrado y por lo que yo desde luego quiero felicitar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por su profesionalidad y desde luego por el resultado de su trabajo. Delegado, todo el dispositivo se puso en marcha en coordinación con la Vuelta. Le digo porque si la Vuelta comunicó los cambios en el recorrido que en algún punto se iban improvisando y por el otro lado, policialmente, informaron a los responsables de la Vuelta de que la llegada a Madrid, yo no sé si imposible, pero complicada iba a ser. Sí, ha habido una coordinación continua entre los organizadores, tanto la Federación Española de Ciclismo, Unipublic, la empresa digamos que organiza la Vuelta, como también todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia. El dispositivo conjunto con el Ayuntamiento de Madrid, con la Policía Municipal, como Policía Nacional, con Guardia Civil, como les digo, ha sido extraordinario y ha logrado que los incidentes hayan sido mínimos, por más que nos repitan ahora en bucle imágenes de algún incidente puntual. Este ha sido resuelto con eficacia por parte de la policía y creo que lo que merece es el reconocimiento a tantos profesionales que han velado por la seguridad de todos. ¿Sabían ustedes que el recorrido podría variar en función de las necesidades? Sí, por supuesto. En este tipo de eventos se manejan planes alternativos ante las distintas casuísticas que se puedan dar. Y ayer pues se reaccionó una vez que unas personas pues invadieron el Paseo de Virgen del Puerto, pues se decidió el tomar las correspondientes decisiones, digamos que tapa arriba y el cancelar todo lo demás para posibilitar el que esa movilización se pudiera desarrollar con normalidad y en unas condiciones pacíficas como sucedió. Usted insiste, considera que incluso la invasión, es decir, saltarse las vallas que habitualmente en cualquier manifestación o en cualquier concentración o en cualquier evento hay unas vallas puestas. Usted califica el hecho de que los manifestantes saltaran las vallas y se sentaran en las calzadas, manifestación pacífica. Sí, no hubo, salvo pequeños momentos de incidentes puntuales, el resto de la manifestación, de la protesta, fue pacífica. Hablamos de decenas de miles de personas que ocuparon pues centenares de kilómetros en la comunidad, calles, plazas y que no han generado ningún tipo de incidente. Ha habido, como saben, 2 detenidos únicamente en la jornada de ayer y un detenido en la jornada del sábado. Por lo tanto, creo que los incidentes han sido muy puntuales y la policía ha conseguido resolverlos con eficacia. Desde el Partido Popular se señala al Gobierno por alentar este tipo de manifestaciones y desde el Partido Popular de Madrid, que también se señala al Gobierno, pero se señala también a la delegación del Gobierno por un dispositivo ineficaz. ¿Usted qué responde?
Bueno, creo que después de haber escuchado a la señora Díaz Ayuso aplaudir con ardor hace escasos días una justificación miserable de los ataques israelíes, no sé cómo se pueden atrever a señalar que nadie alienta nada sin mirarse en el espejo. Creo que luego, además, ayer fue capaz de ir allí a saludar, a hacerse fotos, desde luego no poner las cosas fáciles. Y bueno, muy al contrario, nosotros hemos trabajado siempre para tratar de compatibilizar el desarrollo de un evento deportivo con algo que es verdaderamente fundamental, porque así lo recoge nuestra Constitución, son los derechos fundamentales y uno de ellos es el derecho de manifestación y la libertad de expresión, y teníamos que velar por ella y así se ha conseguido hacer. Delegado, ¿tiene el cálculo aproximado de la gente que salió ayer a la calle? No sé si se puede distinguir entre quién eran manifestantes y aficionados, porque entiendo que también habría aficionados al ciclismo. Sí, valoramos que hubo más de 100.000 personas en las calles de Madrid que ayer salieron a protestar y también bueno, pues aplaudir a los ciclistas. No podemos segregar los unos de los otros, pero hubo una afluencia masiva en las calles, lo hemos podido ver en múltiples espacios de la ciudad. Y bueno, pues una vez que se concluyó la etapa, que se suspendió en el Campo del Moro, pues ya toda esa gente pasó a ocupar el espacio que inicialmente estaba restringido para los corredores y que pasó a ser pues el escenario de una protesta fundamentalmente pacífica. Y lo último, ya el balance se cerró en esas 2 personas detenidas y esa veintena de policías heridos. Sí, toda la solidaridad con los policías, los 22 policías heridos leves, ninguno afortunadamente tuvo que ser hospitalizado, todos evolucionan adecuadamente, y esos 2 detenidos que efectivamente ayer realizó la unidad de intervención policial. Por lo tanto, el balance es de incidentes muy puntuales y resueltos con eficacia por unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado extraordinarias que ayer volvieron a darlo todo para velar por la seguridad de todos. También por supuesto, de quienes clamaban por la paz, quienes clamaban por el que termine ese genocidio insoportable en Palestina. Pues Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Dani, ¿por qué la dirección de la Vuelta, tú decías, había sido incapaz hablando con la UCI? ¿Por qué no ha hecho nada? O sea, yo entiendo que la dirección de la Vuelta podía imaginar que tener un equipo israelí podía generar esos problemas, y podía imaginar que esos problemas no iban a ser puntuales en 1 o 2 localidades, sino que iban a ser prácticamente todas, y además creciendo, como ha sido. ¿Por qué no ha podido hacer nada? Bueno, primero creo no que ha querido. Habría que conocer efectivamente cuál es la opinión real de los directivos, ¿no? También de Javier Guillén, que hoy, por cierto, a las 12 de la mañana da una rueda de prensa y veremos cuáles son las explicaciones. Bueno, hay que decir que la Unión Ciclista Internacional y la Vuelta son lo mismo. La UCI es la Vuelta y la Vuelta es la UCI, ¿no? Lo que te dice Javier Guillén es que ellos tienen una clasificación puramente deportiva y que ese papel les avala para participar. Evidentemente, si queremos recurrir a los grandes jefes del mundo del deporte, debería tomar partido el Comité Olímpico Internacional, que está dirigido por Coventry, es la primera mujer de la historia en acceder a este cargo. De momento hay un silencio absoluto. Lo que dice el Comité Olímpico Internacional es que hay 55 conflictos en el mundo y que se mantienen neutrales. Sin embargo, a 5 días de la invasión de Rusia a Ucrania no tuvieron ningún problema en sacar a Rusia. También una muy buena pregunta es por qué ocurrió con Rusia y ahora no ocurre con Israel. Y un último matiz, porque yo cuando expulsaron a Rusia, yo pensé, ¿qué culpa tendrá la gimnasta rusa de turno, el jugador de baloncesto de turno ruso, el ciclista? Y a veces piensas, le estás condicionando, no sabes realmente si Putin es un sátrapa que invade Ucrania, ¿por qué el deportista que quizás está en contra tiene que pagar? Y también es un debate extrapolable a si llega a ocurrir con Israel. Pero es que, como bien decías antes, en esta oportunidad el ejemplo es muy claro. Israel, el Pro Team, es claramente un equipo de Estado, porque es un amigo personal de Benjamin Netanyahu, Silvan Adams, es un magnate que está apoyado en un socio colaborador que fue ministro de Defensa de Israel. Parte del dinero del presupuesto se saca del Ministerio de Turismo, es un sionista convencido, es un negacionista evidente del genocidio y sabe que a través del deporte puede agrandar la figura de Israel. Entonces, en este caso está claro, más allá del deportista individual, si está o no a favor de la política de Netanyahu, aquí está muy claro que este hombre sí está a favor de las políticas de Netanyahu y además las aplaude. Pero incluso en los otros casos en que pueda haber personas individuales, y ahora lo comentaremos con los analistas, puede haber personas individuales, deportistas individuales que estén en contra, la única manera de que Israel note
que lo que está haciendo tiene efectos, es precisamente el vacío internacional que se le puede hacer. Y yo no me canso de poner el ejemplo de Sudáfrica. Es decir, mientras la sociedad israelí vea que no tiene ningún tipo de consecuencia para ellos el asesinar y exterminar a un pueblo entero, no lo va a entender. Nos lo decía hace muy poco un pacifista con el que estuve, activista pacifista con el que estuve, judío, con el que estuve hablando en Israel, que nos decía precisamente esto. Nos decía: Ángel, te va a parecer frívolo, pero hasta que no estemos fuera de Eurovisión, de las competiciones deportivas, hasta que los israelíes no tengan dificultades para viajar, no habrá un movimiento interno de Israel, de la ciudadanía de Israel, exigiendo el fin del genocidio. Es muy evidente. Es un debate. Es muy evidente, es un debate que hay que mantener, además de forma muy urgente. Lo que sí te digo, Ángels, es que no da la sensación de que los grandes directivos del deporte vayan a ceder tan fácil, porque, por ejemplo, si el oyente no lo sabe, lo recordamos, el año que viene, si todo va bien, el Tour de Francia va a salir desde Barcelona. Y ayer, a las horas de lo que ocurrió en Madrid, ya lanzaban un primer titular y es: o nos dan garantías absolutas, la empresa que organiza el Tour, de que en Barcelona se va a mantener la seguridad 100%, o nos replantearemos el acuerdo. O sea, quiere decir que no van a torcer el brazo. Y va a seguir siendo así. Es verdad que la gente que se dedica al deporte, que nos dedicamos al deporte, muchas veces tenemos la sensación que al deporte se le exige de alguna forma lo que a otros ámbitos de la vida, políticos, acuerdos comerciales, no se le exige. Pero es que el deporte también tiene que ser, siempre ha presumido de ser bandera precisamente de eso, ¿no? Ha habido grandes capítulos a lo largo de la historia que lo demuestran. Y bueno, yo sí confío en que marque un antes y un después, y veremos también el tono de Javier Guillén en apenas 3 horas en un lugar sin determinar, creo todavía de Madrid, para esa rueda de prensa, que dé las explicaciones y las conclusiones, porque yo creo que todo el mundo tiene que aprender de lo que ha pasado estas 3 semanas. El deporte ha sido siempre bandera de eso, y el deporte se ha utilizado también para blanquear la imagen del sport washing. Exacto. Sin duda. Pues Dani, te agradezco muchísimo. No, hombre, el esfuerzo. Por favor, es un auténtico placer. Por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Vamos a hacer una cosa. Antes de empezar el análisis, dejadme que situemos todas las declaraciones políticas que ha habido en torno a lo que pasó ayer en las calles de Madrid. Ya hemos comentado con Dani Garrido cómo la derecha, el Partido Popular, cargó contra el gobierno porque le acusa directamente de lo que pasó ayer, de que no se pudiera terminar la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Y para ello se agarran a esas palabras que había pronunciado Sánchez anteriormente, por la mañana, había sido en Málaga, en las que hablaba de admiración hacia quienes se han movilizado contra el genocidio de Israel en Gaza. Y esto dice el Partido Popular, que es lo que ha servido de espoleta para que saliera tanta gente a la calle, para que se parara la Vuelta Ciclista. Sí, las protestas llevaban días organizándose a través de los llamamientos de colectivos sociales. La movilización ciudadana había obligado ya a cambiar el recorrido en etapas anteriores, pero para el PP estas palabras que Sánchez pronunció horas antes de que la Vuelta llegara a la capital. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Para el PP estas palabras convierten al gobierno en el máximo responsable del boicot a la competición deportiva, una acusación que tampoco parece incomodar excesivamente a la Moncloa, que lleva días intentando que el PP se pronuncie de forma clara sobre lo que está sucediendo en Gaza. Lo hizo ayer Feijóo en una carta en redes sociales en la que afeó al presidente del gobierno que esté al lado de quienes lanzan vallas a la Policía Nacional. Lo escribía así el líder del PP, que en esa misiva quiso dejar claro que defiende la libertad de expresión siempre y cuando no implique ni violencia ni altercados, y que no apoya jamás, pero tampoco la respuesta que el gobierno de Israel está dando a los atentados del 7 de octubre. Una posición inexplicable para el Ejecutivo. Yo escucho estos días en la Vuelta la indignación con lo que está pasando en la Vuelta, pero nunca escucho la indignación del señor Feijóo y del PP con lo que está pasando en Palestina. Es que me parece una falta de humanidad, una falta de empatía increíble. Es decir, les parece indignante que se suspenda la Vuelta Ciclista, pero no dicen nada de que mueran decenas de miles de personas asesinadas en un genocidio. Es verdaderamente increíble. Lo decía así Óscar López en la antena de la SER o la vicepresidenta Yolanda Díaz anoche en Radio Nacional. Y le pido al Partido Popular que deje de jugar ya, que estamos hablando de derechos humanos, que están matando niños y niñas, que basta ya, que no vale todo, y que el lado correcto de la historia está de la defensa de la legalidad y de los derechos humanos, como estamos haciendo el Gobierno de España y como hace la gente decente de este país.
El gobierno pone el foco en el derecho de quienes han querido manifestarse y defiende que el dispositivo de seguridad estaba desplegado, un dispositivo inédito para un evento deportivo, pero aseguran que ante la magnitud de la protesta poco más se ha podido hacer. Gracias, Guille. Hasta luego. Especialmente duros contra el Ejecutivo y contra los manifestantes fueron tanto el alcalde de Madrid como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordemos que esta última etapa recorría las calles del centro de la capital. Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Ya hemos comentado antes con Dani cómo se vio además a la presidenta de la Comunidad de Madrid, primero saludando al equipo patrocinado por Israel, después en un gesto muy poco habitual subiéndose al coche del director de la carrera, y todo esto mientras se insiste en que los manifestantes en Madrid eran violentos. Sí, eran violentos, que han puesto en riesgo la vida de los corredores. Hablan también de niños llorando que tuvieron que salir corriendo por la violencia en Madrid. En el equipo de Ayuso llevaban días queriendo desviar la atención hacia las protestas para que el debate público saliera de un lugar incómodo para ellos, su rechazo a condenar el genocidio. Antes de la movilización ya hablaban de energúmenos o del daño a España. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen. El gobierno madrileño trata ahora de criminalizar una movilización mayoritariamente masiva y reducirla a los actos violentos de algunos asistentes. Ayuso ya las había vinculado a ETA. Anoche hablaba de Kale Borroka, alentada por el presidente del gobierno. En la misma línea, el alcalde Almeida, que habla de bochorno. Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. La oposición lamenta la hipocresía del Partido Popular y su falta de humanidad, dicen, por definir como violencia lo sucedido durante la vuelta y exigir que se condene, sin condenar ellos, el asesinato de civiles en Gaza o sin mostrar solidaridad con el sufrimiento de los supervivientes. Torija, gracias. Hasta luego. Bueno, escuchamos a los dirigentes del Partido Popular, sobre todo el Partido Popular de Madrid, muy preocupados por la imagen que se da de su ciudad, por la imagen que se da de Madrid, pero es verdad que hubo incidentes puntuales como los hay en casi todas las manifestaciones, lamentablemente, en casi todas las manifestaciones tan multitudinarias como esta, pero Antonio mayoritariamente destacaría la imagen de la dignidad del pueblo de Madrid y de los que vinieron de fuera. Bueno, es que yo creo que lo que sucedió ayer no solo es un derecho, era un deber. O sea, protestar contra lo que está sucediendo en Gaza, contra el genocidio, no normalizarlo y no encapsularlo en el silencio es un deber moral, un deber cívico y un deber político. Yo siento bochorno por las declaraciones de algunos responsables políticos, especialmente por el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero por el resto siento un profundo orgullo y no soy persona que tenga facilidad para sentirse orgullosa, pero es que yo creo que cada vez que hablamos de que no hay que normalizar el genocidio, ¿de qué pensamos que estamos hablando? Esto es no normalizar el genocidio. Esto es no permitir que un equipo que representa, pero vamos a dejarnos ya de tecnicismos y de trampitas y de que si es un equipo privado, que si no, un equipo que representa al Estado y al gobierno de Israel no puede participar normalmente en una competición deportiva internacional. Porque si lo hace, estamos normalizando el genocidio. Se trata de no normalizar el genocidio. Luego, yo no voy a entrar ni por asomo en el debate que ha tratado de plantear la organización de la Vuelta y parte de la clase, sobre todo la derecha, a lo largo de estas semanas, este debate imposible entre ciclistas y niños muertos en Gaza. Esa trampa moral en la que nos quieren hacer caer, comparando dos supuestas violencias y obligándonos a elegir, oiga, una sentada en la Gran Vía no es un acto de violencia. Un acto de violencia es bombardear un edificio en el que viven civiles. Eso es un acto de violencia. O poner francotiradores en las colas del hambre y la sed en Gaza. Eso sí es violencia. Lo demás es una protesta pacífica de la que, insisto, yo creo que es un deber moral y la que yo me siento hoy especialmente orgulloso que España, que la sociedad española, que una mayoría de la sociedad española esté con Gaza, esté con Palestina y haya sido capaz de romper el muro de silencio que Israel y Estados Unidos están intentando construir en torno a lo que está sucediendo en Gaza. Has dicho una palabra, Antón, que ha sido la de orgullo para aquellos o algunos de aquellos que vivimos en esta ciudad, Madrid, que estamos empadronados en esta ciudad. Muchas veces lo decimos con la boca un poco pequeña y nos avergonzamos de muchas de las cosas que pasan en esta ciudad por culpa mayoritariamente de los responsables políticos. Ayer, ser madrileño era un orgullo en las calles de esta ciudad.
Alberto, Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Estábamos con el análisis de todo lo que pasó ayer en Madrid con esa multitudinaria manifestación que finalmente terminó por interrumpir la Vuelta a Ciclistas Mañana y por cancelar la última etapa, con las declaraciones del Partido Popular, sobre todo señalando al presidente del Gobierno, y el Partido Popular de Madrid muy afectado por la imagen que se está dando de la capital, de la ciudad, después de todo lo que pasó. Y decía Carlos, decía Antón una cosa, decía, no solo era un derecho el manifestarse ayer en contra de la presencia de un equipo israelí, no solo israelí, sino pagado con dinero del Estado genocida, no solo era un derecho, sino que era un deber. Efectivamente, el deporte, como la música, como el teatro, como en general la cultura, no puede ser ajenos a lo que sucede en un territorio. Y no estamos hablando de cualquier asunto menor. Estamos hablando de un genocidio que aparecerá obviamente en los libros de texto, que recuerda mucho a grandes bestialidades humanas que ha habido pues en el Idi Amin en la Uganda de Idi Amin o en los Khmeres Rojos. Estamos hablando de un genocidio que no es una palabra cualquiera. Yo creo que ha habido muchos momentos en que nos hemos avergonzado como humanidad, y yo siempre recuerdo el año 1978 cuando se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina, en plena dictadura, sí, con miles de personas detenidas, con miles de muertos y con helicópteros que tiraban a la gente al mar. Y se celebró el Mundial de Fútbol porque decíamos entonces que el deporte no tiene nada que ver con la política. El deporte es política como la política es deporte. Precisamente Israel está en las competiciones deportivas europeas y está en Eurovisión por razones políticas. Israel no pertenece a Europa y está en todas las organizaciones europeas. ¿Por qué? Por razones políticas. Y la foto que se hace ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid con el equipo israelí es por razones políticas. Por lo tanto, yo creo que intentar separar al deporte de la política es absurdo. Ayer ya publicó una crónica muy interesante Borja Echevarría en El País, donde decía todo esto precisamente. Es decir, pensar que lo que nos llevó la dignidad en los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín fue que Jesse Owens un negro se enfrentó a Adolfo Hitler, nada menos que Adolfo Hitler. Eso nos lleva a la dignidad. ¿Qué pensaríamos de nuestra sociedad democrática, opulenta, con $40.000 de renta per cápita en Europa, si miramos para otro lado con lo que está pasando? ¿De verdad es más importante la Vuelta de España que ponernos firmes con lo que está pasando? Porque eso tiene un efecto multiplicador en Europa. Y ya que los gobiernos no han tenido la suficiente valentía para enfrentarse al problema, tienen que ser los ciudadanos. Porque eso es la democracia. Hemos avanzado desde 1789, desde la Revolución Francesa, gracias a ese tipo de movimientos. Si no, estaríamos todavía pues una sociedad feudal. Elisa. Bueno, madre mía. Vamos a ver. Yo quería empezar haciendo una reflexión que tiene que ver con lo que has dicho tú al principio, ¿no? Y también lo que ha dicho Carlos. Claro, aquí el problema es la lentitud de la reacción política por parte, en este caso, de la Unión Europea, pero incluso del Gobierno de España, ¿no? Porque hasta hace poco este tema todavía, que si las armas, es decir, aquí lo que tenemos es que frente a una situación absolutamente catastrófica de genocidio, estoy de acuerdo, la reacción política no se produce con la rapidez o con la celeridad que debería, ¿no? Especialmente a nivel de la Unión Europea, lo que es normal, porque claro, hay muchos, digamos, estados con sensibilidades y gobiernos diferentes. Claro, ahí lo hablábamos el otro día, ¿no? Entra la sociedad civil, por así decirlo, ¿no? Claro, el problema de la sociedad civil, que yo soy, vamos, como sabéis, tengo una fundación Sociedad Civil, es que tu entrada, digamos, es... ¿cómo decirlo?, de alguna forma desordenada, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que obviamente la gente se manifiesta, se pronuncia de una manera que de alguna forma rompe esos esquemas que tiene la clase política, y es normal que sea así, es decir, porque es inevitable. El deporte, totalmente de acuerdo, el simbolismo del deporte es enorme, como lo de Eurovisión, como la música, y por tanto es muy importante que se visibilice que hay una opinión pública que está en contra de ciertas conductas. Y además, por otra cosa que decía Ángel, que también es muy importante, porque con esto tú das un mensaje a la sociedad israelí. Hay una cosa que siempre repito mucho aquí, es que hablamos de Israel, como hablamos de Madrid, como hablamos de Gaza, pero claro, hay personas, y en Israel hay muchas personas que están en contra de lo que está ocurriendo. Por tanto, lanzar este mensaje de, oye, lo mismo que Sudáfrica, totalmente de acuerdo, es que os podéis convertir en un estado paria de cara a los deportes, de cara a los festivales de Eurovisión, de cara a la música, también es un mensaje de apoyo a esas personas que dicen, oye, lo que estamos haciendo no es aceptable por la comunidad internacional. Creo que todo esto hay que ponerlo en contexto, pero también hay que decir que, claro, a mí lo que me parece un poco también pedirle peras al olmo es que a los señores de la Vuelta todo esto lo tengan en la cabeza. Tenéis razón, era previsible, se había ido
digamos, haciendo esta escalada, pero claro, al final te pilla el toro de forma un poco inevitable, porque también es verdad que, digamos, tú no te esperas, o no sé si se esperaba o no, que pudiera haber una manifestación de estas características. Y también otra cosa... La has sabido desde el inicio de la vuelta. Sí, pero no de 100.000 personas. Pero porque tampoco no habían pasado por una ciudad con tanta gente como Madrid. No, pero que me parece un poco de decir que pedirle a estos señores que organizan una vuelta ciclista que tengan en cuenta todos estos factores, digamos, sociopolíticos, y que de alguna forma tomen decisiones que no están tomando gobiernos y estados y las federaciones, digamos, a nivel internacional, pues hombre, también es un poco, no sé, quizá demasiado. Y otra cosa que quería decir también, claro, el problema de ayer también estábamos comentando aquí, ¿cuánta gente había en las calles? Pues en primer lugar estaría la gente que va a ver el final de la vuelta, que son unos cuantos, ¿no? O sea, que no sé cuál es el dispositivo, le preguntaba a Carlos, ¿cuál será el dispositivo habitual de una cierre de vuelta en Madrid? Pues seguramente grande. Si a eso le añades todos los manifestantes, pues probablemente tendrías que tener... 1.000 y pico policías ayer. Claro, pero que yo no sé... Solo comparable a la cumbre de la OTAN. Claro, por eso digo que desconozco totalmente qué dispositivo tienes que tener que sea proporcional y adecuado, pues lo desconozco, ¿no? Simplemente esa reflexión. Creo que las cuentas salen ayer que había entre 13 y 15 policías por cada ciclista que pertenecían a la vuelta. Hombre, yo creo que seguramente los únicos que no sabían que esto podía pasar en toda España eran los organizadores de la vuelta, porque era evidente que iba a pasar. Es que estaba en las redes sociales. Es que quien no lo quisiera ver, por las redes sociales corrían las convocatorias, el horario de la vuelta, al minuto por dónde iban a pasar, dónde estaban las... Era evidente que iba a suceder algo así. Y la dirección de la vuelta tomó una decisión política, que nosotros llegamos a Madrid porque sí. Porque yo nosotros... no lo veo así. Pero sí, bueno, pero precisamente pues, estoy hablando yo. Claro. Sí. Si lo viera como tú, pues ya te cedería a ti la palabra, pero estoy hablando yo. Entonces, en este caso, es una decisión claramente, podía haber tomado otra decisión, que es suspender de motu propio la etapa, o convertir la etapa de ayer en un acto de protesta contra el genocidio. Podía haber tomado otras muchas decisiones. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Seguir y llegar hasta Madrid y demostrar que efectivamente, bueno, pues que podía participar perfectamente un equipo israelí en una prueba deportiva europea, en este caso una prueba ciclista. Y eso es una decisión política también. Eso es una decisión política con todas sus consecuencias. Y que no me vengan con, no, es que el deporte no tiene nada que ver con la política. Pero bueno, ¿qué estamos? O sea, seguimos todavía con ese engañabobos de que el deporte no tiene nada que ver. No hay nada más político que el deporte. Hace mucho tiempo que se rompió esa barrera que nunca existió, desde el día en que, casi si me apuras, el día que Carl Lewis cogió la bandera de Estados Unidos y se la puso detrás, algo que nunca había sucedido en las competiciones olímpicas, se acabó de romper esa barrera absolutamente ficticia. Entonces, lo que sucedió ayer es que yo vuelvo a lo mismo. Es decir, cuando decimos que no hay que normalizar lo que está sucediendo en Gaza, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? No nos estamos refiriendo a lo que sucedió ayer, a que no pueda terminar con normalidad y sea interrumpida pacíficamente una prueba deportiva en la que participa un equipo que llevaba en su maillot el nombre del Estado de Israel. Sí, pero no solo eso, insistimos, que a mí me parece también muy importante, no solo llevaba en su equipación el nombre de Israel, sino que está patrocinado y está financiado en parte por el Estado de Israel. Es decir, que el dinero del gobierno de Israel para blanquear a través del deporte lo que está haciendo Israel estaba ahí metido. Elisa, querías contestar y luego voy contigo, Carlos. No, simplemente que por supuesto que el deporte tiene que ver con la política, y recordaba, Carlos, las Olimpiadas del año 36 en Berlín es precisamente es la cara del régimen, ¿no? Para demostrar que es un régimen normal, más o menos. Bueno, no, me refería al hecho de que achacarle a los directores de la vuelta que no suspenden la vuelta o no expulsan cuando tienen unos superiores y tienen unos procedimientos, porque también decía antes, es que están agarrados a los papeles. Claro, es que están agarrados a los procedimientos y a los papeles, y yo como jurista me parece bien que se agarren a los papeles y a los procedimientos, porque claro, es reprocharle a ellos algo que claramente pueden adoptar a un nivel superior, e insisto, y algo que no han hecho los políticos, porque que también las cosas como son, ¿no? Y las responsabilidades cada uno tiene las suyas. Simplemente era lo que quería aclarar. Por supuesto que el deporte tiene que ver con la política y evidentemente es como un escaparate o puede blanquear efectivamente regímenes autoritarios o de todo tipo. Eso, Carlos. No, decía que además con un enorme cinismo por parte de los intenta separar la política del deporte. Ahora mismo se ha celebrado hace apenas 2 semanas el US Open de tenis, donde ha ganado Sabalenka, que es bielorrusa, que su país está expulsado de las competiciones internacionales. ¿Por qué se la permite? Simplemente va sin bandera y sin ninguna identidad de su nacionalidad. Simplemente porque es la mejor del mundo.
por eso simplemente. Es decir, esto un enorme cinismo. Y luego yo creo que habría que dejar claro que una cosa es estar contra Israel y otra cosa distinta es estar contra estos 6-7 chavales que están nadie tiene nada contra ellos. Lo que es un altavoz para llamar la atención porque no han hecho bien su trabajo los gobiernos europeos, no lo han hecho bien, y como lo han hecho bien ha sido, como muy bien decía Elisa, la sociedad civil, y la sociedad civil se puso en marcha para acabar con ETA. Fue los primeros movimientos que hubo para acabar con ETA. Es decir, gracias a la sociedad civil se movilizó y los sindicatos se movilizan en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y se movilizan muchísima gente todos los días, las asociaciones de vecinos, y por lo tanto yo creo que tenemos que acostumbrarnos, porque la democracia es conflicto. No se entiende la democracia si no hay conflicto social. Lo mejor es lo que decía Nicolás Redondo, que en paz descansa, hace muchos años: la paz de los cementerios. Aquí no ocurre nada y todos somos felices. No, está ocurriendo una barbaridad en Gaza. Voy a hacer una pausa y ahora vamos a poder escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que ha estado en un desayuno, de hecho está participando ahora en un desayuno, y a la entrada ha hecho declaraciones, evidentemente otra vez ha vuelto a cargar contra el presidente del gobierno, al que responsabiliza de todo lo que pasó ayer en Madrid. Escuchen lo que ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ayer se manifestó a través de una especie de carta, un comunicado valorando lo que había pasado en Madrid, pero que esta mañana le ha puesto voz a la entrada de un desayuno informativo. Por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparla, parece que el presidente del gobierno ya no tiene límites. No tiene límites. Les da igual la vida de los policías, les da igual la integridad de los corredores, les da igual los problemas que pueden tener el público. Hemos hecho el ridículo internacional televisado en directo, y la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del gobierno y del presidente del gobierno. Es legítima la libertad de expresión y las manifestaciones, pero no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con un boicot a la vuelta que pone en riesgo la vida de las personas. Acabo de hablar con todos los sindicatos policiales. A ver, Antón, tú que le conoces, está como un poco perdido, ¿no? Bueno, yo creo que le pasa un poco lo que a toda la derecha, la extrema derecha, no digamos, pero también al Partido Popular, que es una obsesión en términos políticos casi patológica con Pedro Sánchez. Es decir, no todo empieza y termina en Pedro Sánchez y en las circunstancias de Pedro Sánchez. Lo que sucedió ayer trasciende la figura de Pedro Sánchez, la situación individual de Pedro Sánchez, la situación puntual de la política española. Es que todo acaba y termina en Pedro Sánchez. Da igual el tema que metas en la agenda, da igual de qué estemos hablando. Es decir, si mañana nos podemos hablar de Masterchef, acabaremos hablando también de la responsabilidad política de Pedro Sánchez. Y eso hace que primero su discurso sea absolutamente monocorde y a veces suene realmente estrafalario, ¿no? En la carta que publica ayer a lo que está sucediendo en Gaza le llama la respuesta del gobierno israelí. Sí. Que está causando, yo creo que no se la leyó dos veces esa carta. Que está causando, estoy citando de memoria, que está causando bajas entre la población de origen palestino. Pero qué marcianada de lenguaje es esa. O sea, qué manera de escribir sobre lo que está sucediendo en Gaza. Es que creo que habla así, personas de origen palestino. Personas de origen... ¿De qué está usted hablando? Y ahora vuelta otra vez con la obsesión y esta idea de que todo hay que ligar siempre a Pedro Sánchez con la corrupción, con su situación judicial. Es decir, a mí me parece muy bien que esa sea la línea estratégica de oposición del Partido Popular, lejos de mi ánimo de cuestionarla. Pero hay momentos en los que no toca hablar de eso, que toca hablar de otras cosas, porque el tema no va de eso. Y lo que sucedió ayer en la vuelta no va de eso. Es decir, pues se puede discutir, ¿es bueno o es malo para la imagen internacional de España? Si ahora esto es un tema trascendente al lado de lo que está sucediendo en Gaza. Bueno, expresa su opinión, me parece muy bien. Si le parece bien una cosa o la otra, posiciones, eso, haga lo que quiera. Pero ¿qué tiene que ver esto con la situación judicial de Pedro Sánchez? Pues que es realmente... O sea, que llega a generar incluso cierta ternura, en el buen sentido de la palabra, que todo acabe siempre en Pedro Sánchez y en la situación judicial de Pedro Sánchez. Carlos. Sí, como decía el protagonista de Harry Potter en una de las películas, le decía a su compañera, tienes un problema de prioridades. Es decir, y efectivamente es un problema de prioridades. Es decir, yo creo que el Partido Popular tiene muchísimas razones, como cualquier otro partido político, como cualquier ciudadano, a que no le guste la política de Pedro Sánchez y a que quiera plantear en primer término en la agenda pública los temas de corrupción, los temas de pensiones, los temas de vivienda, los temas que considero oportuno. Pero estamos hablando de un tema central de la política española
Y además, entre otras cosas, porque tiene implicaciones geopolíticas. Todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio no es un asunto menor, significa una reorganización, reestructuración del territorio muy importante, porque entre otras cosas es ahí donde compramos el petróleo. Es decir, ese es el asunto central ahora mismo junto con Ucrania en la escena internacional. Por lo tanto, es bastante política chata, política pequeña, política de la avestruz, está muy reducida, el poner el énfasis en Pedro Sánchez. Y tiene muchos motivos para criticarle a Pedro Sánchez, y ahí están los debates que hay en el Parlamento. Pero desde luego, a lo que estamos hablando del tema central y la prioridad internacional ahora mismo es cómo parar el genocidio de Gaza. Para recordar la literalidad que decía ahora Antón de la carta de ayer de Alberto Núñez Feijóo, entre otras cosas, dice: no apoyo a Hamás, tampoco quiero sus aplausos, tampoco comparto la respuesta que está dando el gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. Y ahí viene: el secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino. ¿Qué es eso? ¿Qué manera de escribir? Para los ciudadanos israelíes, al parecer, sí merecen ser ciudadanos. Y sí merecen ser reconocidos como ciudadanos israelíes. En cambio, los civiles que están muriendo en Gaza no merecen... Personas de origen palestino. No merecen ni la consideración de ciudadanos ni de palestinos. Elisa, no sé si quieres añadir algo. Sí, quiero añadir. Es que, claro, también esto es la muestra máxima de esta polarización, desde luego, de la clase política, en este caso del señor Feijóo, que estoy de acuerdo, está despistadísimo, pero que, claro, es que realmente yo creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos de que se manifiesten o no se manifiesten, está en contra de lo que está pasando en Gaza, y también está en contra, lógicamente, de los atentados de Hamas, que fueron una salvajada, eso está de acuerdo, pero que la respuesta ha sido absolutamente desproporcionada, absolutamente catastrófica, sanguinaria, y, en mi opinión, técnico-jurídicamente es un genocidio, y lo digo porque es un concepto técnico-jurídico, no es una cosa... Eso es así, pero claro, con esta polarización máxima, pues resulta que al final parece que tienes que estar o de parar la vuelta porque estás en contra del genocidio, o si no quieres parar la vuelta es que estás a favor del genocidio. Mire, no. Entonces yo creo que toda esta utilización de las palabras tan cuidadosa, tan no molestar, a ver si tal, de verdad no responde a la sensibilidad de la ciudad española y ciudadanía, que, insisto, unos se manifestarán y otros no, pero creo que mayoritariamente está claro que lo que está ocurriendo en Gaza es una catástrofe, que hay que pararla y que además se espera que haya algún tipo de, por lo menos yo esperaría algún tipo de respuesta política, además de, por supuesto, la ciudadana. Muy breve. Por supuesto, muy brevemente, pero por eso no es solamente que esté despistado, sino que además introduce un elemento de mala fe, ese maniqueísmo político en el que permanentemente, lo ha dicho el alcalde de Madrid, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid y el propio señor Feijóo, el que si estás contra la política de Israel, estás a favor de Hamas, que introduce en su comunicado, es realmente de mala fe. El aplauso no quiero el aplauso. Esto no quiero el aplauso. El aplauso tiene que ver con mala fe. ¿Y quién quiere el aplauso de Hamas, Alberto? Claro. Quería añadir una cosa que lo hemos comentado antes, que también me ha preocupado un poco, digo, para mi equidistancia tradicional, cuando el delegado del gobierno ha hablado de algo así, de las palabras miserables, de tal. A mí eso también me rechina, ¿no? En este caso de Díaz Ayuso, porque estamos hablando de representantes institucionales y creo que cuando se habla en representación institucional hay que tener cuidado con este tipo de manifestaciones, porque hablamos de polarización, pero estas cosas también polarizan. Lo digo para dejar claro que no solo polariza un lado, también polariza el otro, desgraciadamente. Bueno, esto es un debate en el que tendríamos que entrar algún día. Cuando queráis. Yo es un debate que creo que algún día tendremos... Exacto, algún día tendremos que abordar. Porque como dice Elisa, su equidistancia tradicional... Cuando se habla de polarización... Me lo achaco, para que no me lo achaquéis vosotros. Cuando se habla de polarización, uno entiende que están al mismo nivel y que los dos platillos de la balanza están en el mismo nivel. Te diría que va cambiando según los temas. Y aquí yo creo que hay un debate interesante que algún día tendremos que abordar. Hablábamos de la respuesta política, voy a hablar de la respuesta de la Unión Europea, porque, por ejemplo, al margen de las instituciones políticas, no de la política, pero por ejemplo en el caso de Eurovisión, ¿no? ¿Qué hay que hacer con Israel si participa en Eurovisión? Bueno, hay televisiones públicas aquí en Europa como Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia que han amenazado con no participar si Israel acude al próximo Festival de Eurovisión. No es el único caso, porque esto también se traslada a otro tipo de certámenes, a otro tipo de festivales. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque ha habido una petición incluso de la Comisión Europea, y ahí sí entran las instituciones, para que no se vete la participación de artistas israelíes en festivales después del veto al futuro director de la Filarmónica de Múnich. Él es de origen israelí. Una cancelación que se anunciaba a última hora después de que este director no condenase de forma pública y explícita el genocidio.
Sí, era la cabeza de cartel del Festival de Música Clásica de Gante, aquí en Bélgica, y estaba previsto que dirigiera la Filarmónica de Múnich en un concierto este jueves. Es Lahab Shani, de 36 años, nacido en Tel Aviv, es titular de la dirección de la Filarmónica de Israel y de la de Rotterdam. En unos meses asumirá la dirección de la Filarmónica de Múnich, precisamente ocupando la vacante que dejó en 2022 el director de orquesta ruso Valery Gergiev, al que se le destituyó por no condenar la invasión de Ucrania. La dirección del Festival de Gante considera que este director israelí no se ha posicionado de forma clara con respecto al régimen genocida de Tel Aviv. Leo textualmente el comunicado de la dirección del festival, que explica que Shani mantiene una posición ambigua sobre la guerra en Gaza. El director se caía del cartel este viernes, días antes del inicio del festival, lo que ha causado una reacción prácticamente unánime de los partidos belgas condenando esta decisión, con la implicación directa incluso del primer ministro del país, que habla de antisemitismo y de racismo. El ministro de Cultura alemán habla de boicot cultural. Dice que la decisión es una vergüenza para Europa. Y el canciller Merz ha agradecido al primer ministro belga que este fin de semana se haya desplazado a Alemania para asistir a un concierto del director y trasladarle su apoyo públicamente. Varias filarmónicas europeas, como la de Luxemburgo, se han manifestado en contra de la decisión y el asunto ha llegado, como decías, al Ejecutivo Comunitario. El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha pedido al coordinador contra el antisemitismo del bloque que intervenga ante las autoridades belgas para que esto no vuelva a ocurrir. Creen que la decisión es una marginación o veto por su origen, por su nacionalidad. En la dirección del Festival de Gante repiten que es su vinculación con la Filarmónica de Israel la que le exige tener una postura lo suficientemente clara sobre si apoya o no al gobierno de Netanyahu, algo explican que todavía no ha hecho. Enrique, gracias. A vosotros. Y más consecuencias de ese boicot a la última etapa de la vuelta es la indignación del gobierno israelí, que fue inmediata. Ayer acusó a Sánchez de incitar las protestas y recrimina al Ejecutivo español la vergüenza, así lo dice, lo entrecomillo, la vergüenza de la suspensión de la ronda. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellanola, de nuevo. Hola, de nuevo, Ángels. Nico, la imagen de las protestas en las calles de Madrid no ha pasado, ¿no?, desapercibida en los medios israelíes. Sí, sobre todo en las televisiones, en el canal 14, que tanto apoya Netanyahu y la ultraderecha, están dándoles muchas vueltas a esas imágenes de Madrid y también criticando a Pedro Sánchez, la mayoría de sus analistas. De hecho, han seguido el mismo argumentario de la ultraderecha dentro del gobierno de Netanyahu o del ministro de Exteriores, calificando de vergüenza a Sánchez y a su gobierno y de incitar a esas protestas. En los medios, en el papel, aquí en Haaretz, se puede ver que el protagonismo es para Marco Rubio en el Muro de las Lamentaciones. El Jerusalem Post sí que hace un análisis donde llama, por cierto, a un destacado empresario sionista en Madrid para que critique a Pedro Sánchez porque dice que ha politizado la vuelta en un artículo interior y sobre todo también aquí los palestinos han agradecido el gesto de la ciudadanía española. Hemos hablado con Abu Sabia, un politólogo desde Ramallah. Hay quienes parecen argumentar de que un equipo hecho por un amigo de una persona buscada por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad con el propósito de blanquear la imagen de un Estado acusado de genocidio y que ha asesinado a más de 60.000 personas, incluyendo a más de 20.000 niños, en un momento en que lanza una ofensiva para literalmente destruir completamente lo que va quedando de la ciudad de Gaza, puede ser considerado simplemente como un evento deportivo. Pero no lo es. Así critica ese uso que ha hecho ese amigo personal de Netanyahu, el propietario del equipo ciclista que ha participado en la Vuelta Ciclista a España, y también hemos pulsado la opinión, Ángel, de la parte de la sociedad israelí, de esa parte minoritaria crítica con el gobierno de Netanyahu. Una de las pocas asociaciones que trabajan conjuntamente, israelí y palestino, se llaman Combatiente por la Paz, y Tamara es una de sus portavoces. Pero yo no pienso que es antisemita. Israel hace cosas terribles. Tenemos que parar. Es muy simple y nuestro Netanyahu no lo va a parar por su asunto político. Él no quiere parar la guerra, él quiere no entrar en el cárcel. Eso es lo que le interesa y punto. Dice Tamara, esta joven que vivió en Algeciras durante muchos años, de ahí su acento, que hay buena parte de la sociedad israelí, sobre todo la más progresista, que no se traga esas acusaciones constantes de antisemitismo para los que cuestionan o critican o señalan lo que está haciendo Netanyahu como un genocidio. Decías que aparece en prácticamente toda la prensa israelí la imagen, la visita de Marco Rubio, del secretario de Estado estadounidense a Israel. También aparece en buena parte de la prensa nacional. Ayer ya le vimos en ese Muro de las Lamentaciones. Hoy tiene prevista reunión con Netanyahu para trasladarle la inquietud de la administración Trump con el rumbo de su ofensiva, tanto en Gaza como en otros puntos de la región, viniendo del bombardeo de Doha.
Sí, el Air Force 2 aterrizaba en Tel Aviv, en Ben Gurión. Inmediatamente venía Marco Rubio con su mujer a la ciudad vieja de Jerusalén y allí lo esperaba una gran comitiva. Se colocó una kippá negra, se fue al Muro de los Lamentos, acompañado por Netanyahu, que decía esto sobre su visita a Israel. Marco Rubio and his wife Janet. I think his visit here is a testament to the Le daba las gracias personalmente a Marco Rubio y a su mujer y decía literalmente, Ángels, que la alianza de Estados Unidos, de la administración Trump y de Marco Rubio con Israel es tan sólida, tan dura y tan constante como algunas de las piedras de ese muro donde estaban rezando. Hoy se espera una reunión bilateral en la que sí que se va a abordar en principio de manera más directa el momento actual de esa guerra y también el contexto del ataque a Qatar, en el que Netanyahu intentó asesinar a los líderes de Hamas que negociaban el acuerdo de paz, finalmente no lo logró y Marco Rubio va a hablar sobre esto, sobre todo porque se ven hoy 50 líderes de la región en esa cumbre que se ha convocado en Doha. Y también sobre esta realidad, aprovechando la visita de Marco Rubio, que no solo es simbólico que recen el Muro de los Lamentos, sino que se coloque la kippá, que venga el Jerusalén ocupado, los palestinos están indignados, lo consideran una provocación y también parte de la sociedad israelí. Hacen cosas terribles, sacar el agua, sacar los árboles y tenemos que defender. Para nosotros, los palestinos son nuestro amigo. La crítica de Tamara a esa política de colonización, de anexión de cada vez más territorio, también en Cisjordania, desde el 7 de octubre. Y también hemos hablado con Katif Suleiman, que es de esta Asociación de Combatientes por la Paz, que asegura que Netanyahu tiene que parar esta maquinaria de guerra. In solidarity with our people in Gaza, demanding the end of the war and the ceasefire. Exige el fin de la guerra, sobre todo Ángels, cuando continúan los bombardeos, decenas de muertos. Esta noche 7 niños han sido asesinados en una tienda de campaña que estaba al lado de las ruinas de un centro comercial en Ciudad de Gaza. Solo este fin de semana Israel ha destruido 6.000 viviendas, obligando a prácticamente, según el ejército de Israel, a 300.000 personas a abandonar sus hogares. Nico, no te vayas, porque tú ayer estuviste en contacto durante la tarde con Ata. Ata es un palestino atrapado en Ciudad de Gaza, con el que venimos hablando hace unos días. Hace unos días nos decía que no se iba a ir, entre otras cosas porque no tenía manera de salir de Ciudad de Gaza, no tenía transporte, tenía además consigo a toda su familia. Tú ayer por la tarde estuviste hablando con él, te mandó unos vídeos para que viéramos de primera mano cuál era la situación en el edificio en el que se encuentra, y ayer cuando tú le decías, le hablabas de la posibilidad de que nosotros le llamáramos esta mañana, y quiero que los oyentes lo escuchen y ahora les explicaré por qué. Nico le decía a Ata que seguramente esta mañana le llamaríamos y Ata respondía esto. Pero avísame antes porque ahora casi estoy en la... Madre mía. Esto es lo que quería que escucharan. Es decir, durante la conversación telefónica, Nico, que tú mantuviste con Ata, sonaban las bombas constantemente. Sí, constantemente. De hecho, íbamos hablando ayer, Ángel, también nosotros de la posibilidad de entrevistarle, y cada audio que nos enviaba sonaban las explosiones, y es un poco el reflejo de lo que está pasando. 150 muertos solo este fin de semana. Pues podemos hablar con él, creo, a ver si lo conseguimos. Ata, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángela. ¿Cómo estás? Ahora, bueno, puedo decir bien, pero no estoy bien. Pero vamos, aquí nos acaba la guerra y es la cosa aquí horrible, la verdad. La vida aquí es imposible. Pero no podamos hacer nada, seguimos luchando. Vimos ayer, Ata, pude ver ayer unas imágenes del edificio en el que tú vives, que simplemente al salir de la puerta de tu casa, el edificio está completamente destruido. ¿Podéis vivir ahí? ¿Podéis refugiaros ahí? Es la verdad, como a la madrugada atacaron los edificios donde estaba yo a la madrugada, sábado a las 5:30. Y la cosa, como sabes, todo el mundo cómo fue. Y entonces tengo que marcharme, pero no puedo irme a ningún lugar porque por muchos motivos. El primer motivo, no teníamos ni tienda de campaña para ponerla, ni un lugar seguro para marchar. Entonces seguimos aquí en Ciudad de Gaza con muchos bombardeos, abajo de bombardeos. Y por la suerte también es que mi mujer estaba embarazada por 4 meses, es la segunda vez, y ha perdido mi próximo niño. Y ella está ingresada en el hospital. Ayer la ha traído en la casa de un amigo mío.
porque no hay sitio para ponernos. Entonces de la casa de un amigo mío hay muchísima gente, entonces él me presentó una habitación pequeña y para dejar mi esposa y dejar mi suegra. Pero yo con mi suegro estoy totalmente en la calle y no nos llevamos, ni podamos cambiar la ropa, ni podamos hacer nada, ni comemos, y toda la mañana ahora estoy buscando por dónde vamos a comer, dónde vamos a desayunar, pero como no hay comida rápida, no como hay restaurantes abiertos, no hay bares para tomar ningún café y eso, entonces la cosa llevamos tan mal, horrible, la verdad. De todas formas, sigues pensando que no tienes posibilidad de salir de Ciudad de Gaza. No, la verdad no. ¿Dónde voy a salir si no hay ningún lugar seguro en toda la franja de Gaza? Encima de la ciudad de Gaza ahora muchos ataques, están bloqueando la gente en todo el lado para salir abajo de los bombardeos. En China está usando, la ocupación está usando una buena tecnología para que la gente se sale hacia el sur, pero fíjate, estás a 1.200.000 habitantes en la ciudad de Gaza, y ahora cada vez que marchamos un poco por el sur, pero la gente se quiere salir porque por dónde van, si no hay ningún lugar seguro, si no hay ningún espacio para poner una tienda de campaña, si no hay nada de nada aquí, y no sé lo que podamos hacer. Aquí la gente está puesto triste, oscura, entonces no hay maneras que marcharnos, no hay maneras de desplazarnos de esta zona. Ata, yo te agradezco como siempre que nos atiendas. Ya sabes que seguimos en contacto contigo, tanto cuando te llamamos por la radio como cuando hablamos sin la antena, cuando hablamos contigo para preguntar. Momento. Dime. Vale. Sí, por favor, desde aquí quiero hacer un llamamiento al Ministerio del Centro Exterior que me ayude inmediata a salir de aquí antes posible, por favor. Pues tu llamamiento, en el que insistimos nosotros prácticamente a diario, Ata, sigue aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Ángela. Gracias a usted. Hasta luego. Nico, porque es importante recordar, ya hablábamos con él cuando hacíamos los programas especiales desde Jerusalén, que él es una persona que vivía en España, que entró en Gaza porque su madre estaba enferma y quedó atrapado por la guerra. Sí, que tiene el permiso de residencia en España hace prácticamente 20 años, tiene una empresa en Humanes, tiene empleados y el vínculo con España es evidente. Vino 2 semanas antes del 7 de octubre a visitar a su madre moribunda y finalmente se ha quedado atrapado con toda su familia. Y fíjate, Ángel, su testimonio es el reflejo también de esas personas que intentan aferrarse a sus hogares en Ciudad de Gaza porque, como dicen, ciudad en el sur, en Al-Mawasi, en la supuesta zona humanitaria, no queda prácticamente 1 metro cuadrado disponible para instalar una tienda de campaña. Incluso por el espacio, por la tienda de campaña, tienen que pagar porque no están entrando nuevo material. Israel sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y de material, así que esos ataques a las torres, él vivía en una torre de 12 plantas, demuestran cómo Israel está intentando despejar toda esa especie de skyline de Ciudad de Gaza para entrar con los tanques. Claro, pero además, Nico, el cinismo de ordenar o pedir la evacuación de la Ciudad de Gaza mientras le siguen bombardeando, es decir, no hay ninguna tregua, no hay ningún espacio de tiempo, y lo veíamos en la conversación que tú mantenías ayer por la tarde. Solo hemos escuchado un fragmento, yo he escuchado otros fragmentos y mientras tú hablas con él se oyen los bombardeos y además relativamente cerca por el sonido. Es decir, Israel les está diciendo váyanse ustedes de la Ciudad de Gaza, pero mientras tanto no deja de atacarles. Sí, fíjate, Ángel, que este fin de semana se ha rozado de nuevo, digamos, una tragedia añadida, porque les ha dado apenas 30 minutos para la evacuación de una torre donde vivían más de 120 familias. Es decir, fuentes humanitarias alertan de que si siguen a este ritmo y con estos ataques, sobre todo de los cazabombardeos y los misiles, en cualquier momento el número de víctimas, que es una brutalidad, que hablamos de un centenar de media, se puede multiplicar. Nico, gracias. Hasta luego. Está preocupado el Partido Popular aquí en Madrid, sobre todo, Carlos, por la imagen que se da de la vuelta. De lo que acabamos de escuchar, de lo que nos han narrado, no vemos ningún tipo de preocupación. Sí, desgraciadamente, pero fija, lo comentamos antes con el momento de publicidad, es decir, la imagen de España. Ahora mismo se está celebrando en el Ministerio de Exteriores y en Moncloa reuniones entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, norteamericano, y el viceprimer ministro chino. Es decir, estamos hablando del segundo nivel más alto que tienen en China y Estados Unidos. Y están en Madrid.
no están en Singapur ni en otros países. Es decir, eso de que estamos fuera del escenario internacional. Es lo que dice el Partido Popular, que estamos fuera de... Pues fíjate, en la reunión, y está discutiendo no sobre asuntos nacionales, está discutiendo sobre la política arancelaria de Estados Unidos respecto a China. Se han reunido ya en varios países europeos, y es una reunión que lleva algún tiempo, pero te pone de manifiesto el cómo nuestra percepción un poco pequeña de la política nos hace olvidar que el mundo va avanzando, y España es un país importante que le importa a Estados Unidos y que le importa a China, y por lo tanto ahí estamos. Antón. Bueno, yo es que más que bochorno, como dice, creo que lo decía Almeida, lo que siento es orgullo viendo estas imágenes. Y sobre todo contraponiéndolas con lo que estamos escuchando que nos llega desde Gaza, que por cierto, déjame que aproveche para pedir disculpas a los oyentes, que se ha oído regular, pero que también entiendan las condiciones de las conexiones. Bueno, a mí sobre todo me demuestra que en este país, en esta sociedad tan polarizada, ¿no?, en la que tanto nos advierten contra la política y en la que tanto nos piden que nos alejemos de los temas políticos, porque aquí la política parece que siempre trae problemas, pues todavía una gran mayoría tiene la suficiente conciencia para posicionarse y para no callar y para no ser cómplice, porque de eso se trataba lo que vimos ayer. Callar es ser cómplice, y el silencio hace posible el genocidio. Y el muro de silencio que está intentando construir Israel, y con el apoyo de Estados Unidos en torno a lo que está sucediendo en Gaza, solo hay una manera de romperlo, que es lo que vimos ayer en Madrid, igual que lo están rompiendo los periodistas que se están jugando allí la vida todos los días y que son un objetivo militar de Israel, algo que parece que tampoco preocupa excesivamente a tantos defensores de la libertad. Cómo se está matando, creo que la última cifra rondaba casi los 300 periodistas porque son tratados como un objetivo militar. No escucho tampoco muchas voces preocupadas. Y gracias a los que tenemos esas imágenes con las que nos podemos hacer la idea del genocidio. Elisa, y cierro contigo, breve. Sí, yo creo que efectivamente como todas este tipo de catástrofes y de tragedias hay dos enormes riesgos. Uno es el de la indiferencia. Nos vamos acostumbrando a una situación, escuchamos este audio, hemos escuchado otros audios y la verdad es que es tremendo, pero efectivamente cuando los escuchas muchas veces llega un momento en que ya parece que esto es normal. Y el otro es el de la impotencia, ¿no? Y yo creo que eso también, quizá también las protestas te hacen ver un poco que hay otros caminos que no son, insisto, el que sería lógico, que sería el de la reacción política, que es también una forma de presionar al final las opiniones públicas a sus gobiernos. Y creo que esos son los dos grandes riesgos que hay que evitar. Dadme un último minuto por algo que también pasó este fin de semana aquí en Madrid, que ya no nos va a dar tiempo a comentar, pero quiero dejarlo sobre la mesa porque seguiremos hablando también del papel de la ultraderecha, de esa internacional de ultraderecha que tiene su representación aquí con Abascal, que ya saben que este fin de semana organizó un acto con diferentes partidos extremistas, aunque hubo ausencias marcadas como la de Milei, que participó por videollamada. Tampoco estuvieron ayer ni Víctor Orbán o Marine Le Pen. Es un acto, insisto, convocado con Vox, pero que tuvo como protagonista el asesinato del activista ultraestadounidense Charlie Kirk. Sara Serva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque más allá de la indignación que ha provocado este asesinato, lo cierto es que la ultraderecha aprovecha ahora este suceso para victimizarse, para señalar una persecución de lo que ellos llaman la izquierda radical, a la que acusan de censurar y de perseguir a sus rivales políticos. Sí, eso fue lo que centró el evento. Quiere la ultraderecha convertir a Charlie Kirk en un mártir, así lo llamó, por ejemplo, Javier Milei, mártir de la libertad. Nos quitaron un guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas. De hecho, el acto empezó con una imagen de Charlie Kirk proyectada en las pantallas con todos los asistentes de pie mientras sonaba La muerte no es el final, que es la canción que utilizan las Fuerzas Armadas para homenajear a los que mueren en acto de servicio. Lo que quiere la ultraderecha es aprovechar el asesinato para demonizar a la izquierda y lo está haciendo de forma coordinada y organizada. No hay apenas datos del asesino de Kirk, pero se están esforzando por hacer del asesinato el ejemplo que demuestra la persecución violenta que están, dicen, viviendo. Dijo Abascal que lo de Kirk no es un caso aislado. Es la evidencia repetida de que la izquierda no renuncia a la violencia. Al revés, la promociona y la utiliza para eliminar a sus rivales políticos. Lo intentaron Hubo otros dirigentes que hablaron de izquierda asesina, de una enfermedad mental que envenena a los menores, de organizaciones llenas de odio. Claro que la ultraderecha decía todo esto mientras llamaban a hundir el Open Arms con mensajes islamófobos y racistas, mientras llamaban también psicópata a Pedro Sánchez o pedían meterle en la cárcel como hizo el portugués André Ventura. Tenemos que echar a Pedro Sánchez a la cárcel, que es así que debemos tratarlo como un criminoso. También mientras los asistentes coreaban una y otra vez, Pedro Sánchez, hijo de puta.
Me vais a perdonar que no coree, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido Pedro Sánchez, chulo de putas. El evento terminó con Abascal levantando ante la audiencia una camiseta en la que se leía Freedom, libertad, que es la misma camiseta que llevaba Kirk cuando le dispararon. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. El problema no está en lo que diga Abascal, que también, sino en aquellos que empiezan a asemejar su discurso o sus expresiones a las de Santiago Abascal. That's how it starts. We go back to your house. Vamos ya terminando el abierto. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién es este señor que está a tu lado? Creo que se llama Rubio. Pepe Rubio. ¿Es Pepe Rubio? Soy yo, pues va que sin pelo. Es verdad que te has cortado el pelo. Me he cortado el pelo. Pepe Se ha metido ahí un hachazo. ¿Pero te lo has cortado justo para volver al trabajo? No, me hice casi un Sergio Castro a mitad de agosto, ya me ha crecido. ¿Porque te rapaste del todo? Sí, tenía un calor, en plena ola de calor, pasé por una barbería y dije... Acabe con esto. Acabe con esto una vez. Pues ya está aquí Pepe Rubio de vuelta y se va a encargar junto con Sergio de contarnos qué es lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Pues a partir de las 10 de la mañana vamos a iniciar nuestra relación bilateral con Bob Pop. Ya saben que él va a proponerles algunas cosas que le preocupan para que ustedes le asesoren y al mismo tiempo en el 900, 100, 800 ustedes pueden contestar a Bob Pop o pueden plantearle a él algo que también les preocupa. 900, 100, 800 para hablar con Bob Pop a partir de ya, dentro de unos minutos. Y luego en la dupla vamos, entre otras cosas, porque es verdad que hay mucho, pero vamos a hablar de ese seguidor que a cientos o a miles de kilómetros trata de seguir y de sobrevivir su pasión por su equipo. Puede ser alguien que naciera en la ciudad de ese sí, club y que se ha tenido que marchar y o alguien, o alguien que como Antón Losada no naciera donde del club, no sea del lugar del club al que ama, porque yo creo que Antón es del Barça. ¿Tienes algo que decir? Yo soy del Deportivo de La Coruña, como todo el mundo sabe. No, pero Antón, aparte de eso, tengo un sentido del bien y del mal. Entonces sé dónde está el bien y sé dónde está el mal. Y casualmente el bien siempre está en Barcelona. Lo has dicho tú, o sea, eres tú, Sergio. Yo desenmascaro. Tú solo. Que lo de los acusatio no petita, acusatio manifesta. Exacto. Que la máscara es mala. Venga, que no le va a dar tiempo a este chico. El artesano Pablo Ortiz de Zárate nos habla de un objeto que aparece en todos los cuadros del siglo XVI y XVII, no solo en los clásicos bodegones, que es el búcaro. Búcaro. No confundir con el botijo, que también llamamos búcaro, sino esas jarritas que servían para servir el agua, ¿no? Jarritas de barro de arcilla roja. Y después en Mitos 2.0 no estaré yo porque he llegado muy precipitado. Estará Sergio Iñaki Pascualena y nos van a hablar de la amistad. Es una relación de importancia menor. Se ha banalizado la amistad con esto de las redes sociales, que ya cualquiera es amigo. Vale, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Carlos Sánchez, Elisa de la Nuez, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.